Esta es una entrevista para Nana Digital. ¿Ustedes sabían que existe algo que se llama pensamiento computacional? Si bien es cierto que nos dicen que el único propósito de la humanidad es generar más humanidad, creeríamos que esta humanidad pues claramente es para los humanos, pero resulta que ahora nos van a contar que las máquinas, la tecnología también tiene alma. Y para ello tenemos a una experta en el tema. Ella es Marta Cecilia Gómez, entre otras cosas. Es emprendedora serial y ha trabajado en una cantidad de proyectos con mucho enfoque social y mucho impacto en territorio. Proyectos y emprendimientos muy importantes que conectan la tecnología y la educación. Entonces, Marta, bienvenida a nuestra entrevista. Como te comentaba, Nana Digital es una marca que tiene como mantra llegar al territorio, dejar unas capacidades instaladas y una premisa, y es la localidad. Ser consciente de que el mundo ahora está muy conectado y que debemos tener conocimiento del mundo, pero lo que hagamos necesariamente tiene que tener impacto pues en lo local. Entonces, Marta, emprendedora serial, economista, eres economista de la Universidad Nacional. Sí. Y allá también terminaste tu maestría. Maestría en administración. Sí. Y no conforme con eso, hiciste otra maestría en gestión de la innovación en Barcelona. Y te has especializado en temas de pensamiento de diseño, pensamiento de diseño y pensamiento de las máquinas, ¿no? Pensamiento de la tecnología. Tu principal emprendimiento es algo que se llama Education Soul, pero también estás en otro emprendimiento que se llama Pensata, sí. O sea que todo esto, el pensamiento económico y el pensamiento del diseño y el pensamiento crítico y la tecnología está pues muy presente en lo que tú haces. Y hay algo que se llama K12, que ya nos explicarás. Es una ruta para llegar a algo. Marta, bienvenida. Cuéntanos cómo encontraste tu pasión articulando, uniendo todos estos puntos de profesionalización. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sí, yo me desenvuelvo básicamente en dos cosas. Es la convergencia de la tecnología con la educación. Para hacerte así un resumen. Desde hace muchos años, cuando empecé mi desarrollo profesional, el impacto social era algo muy que tenía presente y que sabía que vocacionalmente tenía que dirigirme hacia eso. Pero me di cuenta rápidamente, haciendo proyectos, dedicándome a proyectos, que ese impacto tenía que salir de un tema muy profundo que era la educación. Y que nuestro país no puede desconocer que el mundo o que la revolución tecnológica llegó para quedarse, y que tal vez nuestros procesos educativos, principalmente en las regiones, no han sido tan eficientes ni tan potentes en esas áreas. Por eso es que después de muchos años llegamos a cofundar Education Soul, que es Alma de Educación, y es una empresa que está orientada a traer esos mundos a los colegios públicos principalmente. Nosotros ya después de 7 años hemos intervenido en más o menos 60 instituciones educativas públicas, hemos llegado a alrededor de 30.000 niños, y en este mundo del K12. ¿Qué es K12? Es el mundo de la educación primaria y secundaria, es como se conoce en el mundo de la educación primaria, secundaria y media que conocemos aquí. Ok, entonces sí es una ruta, pues muy alineada con el propósito del proyecto de Nana Digital, porque necesitamos dejar, como te contaba, estas capacidades instaladas en niños, niñas, jóvenes, adolescentes, para que sean empáticos,
autodeterminados, es decir, que tengan grandes capacidades, que sean aspiracionales y sobre todo que sean imparables, que retomen esa generación del emprendimiento y que sirvan de apoyo para sus territorios. Impresionante lo de 60 instituciones educativas, porque hablar de 60 educativas no es hablar de 60 colegios, porque las instituciones educativas, entiendo yo, son redes de educación en territorio, bueno, en todo el territorio. ¿Cómo funciona este tema de las instituciones educativas y cómo llegan, cómo tienen tanta apertura para llegar a ellas? Bueno, Education Soul tiene una particularidad, y es que es una empresa privada. Nosotros desde el principio nos quisimos separar un poco del tema fundacional, entendiendo que desde lo privado se pueden hacer muchos esfuerzos por la educación pública. Atendemos en su totalidad colegios públicos, como tú bien dices, una institución educativa en lo público, en los territorios, normalmente son instituciones que tienen 2, 3 sedes, porque digamos que por su geolocalización y por donde están los niños, es mucho más fácil de administrar así. Education Soul tiene una manera de actuar que es a través de alianzas. Entonces nosotros normalmente tenemos partners que son organizaciones no gubernamentales, en algunos casos el Estado, secretarías de educación, pero en la mayoría de los casos fundaciones empresariales, que son las que como que propician y patrocinan estos proyectos. Nosotros nos hemos enfocado en la implementación de los proyectos tecnológicos con todas las barreras de acceso que puede haber en las regiones. Nosotros trabajamos muy poco en Bogotá, mucho en las regiones, por todo el país, sobre todo en instituciones semiurbanas y urbanas de bajo ingreso, donde sabemos que hay problemas de conectividad, donde las instalaciones, la infraestructura tecnológica no es la más avanzada, pero aún así se pueden desarrollar proyectos tecnológicos. Hemos hecho proyectos tecnológicos en desarrollo de habilidades de comprensión lectora, pensamiento crítico, pensamiento matemático, todo usando plataformas tecnológicas y teniendo pues como aliados a los docentes, que son como la principal fuente para nosotros de apoyo para esa implementación exitosa con los niños. Interesantísimo. ¿Cómo articulas lo tecnológico y principalmente lo STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática? ¿Cómo le inyectan esa capacidad, sobre todo a los profesores que son gran aliados, para que lleguen a sus estudiantes? ¿Cómo hacen eso? Pues la magia sale del deseo del maestro, básicamente. Claro, nosotros sabemos que tradicionalmente la educación, sobre todo en matemáticas, ha sido muy por silos, ¿no? La física, la química, las ciencias, todo se ha trabajado como por áreas independientes. El STEM es un enfoque que nos ayuda a integrar todas esas áreas de conocimiento en proyectos transversales. Y ahí es donde podemos motivar al estudiante. Entonces, todos los estudiantes que tú mencionabas en el proyecto, que son chicos que hoy tienen una capacidad de autodefinir cómo quieren su proceso de aprendizaje, no importa el nivel educativo donde estén, son chicos que son más autónomos, son chicos que preguntan más, que son más inquietos, que tienen de pronto ventanas de atenciones más cortas. Ahí es donde proyectos como con el enfoque STEM vienen a motivar al estudiante. El secreto para que los niños aprendan hoy es que tengan una motivación apropiada. Y esa motivación se da cuando ellos entienden que esos conceptos que ven en el salón de clases se aplican a la vida real. Entonces tú puedes tener un proyecto, o muchos de los proyectos que nosotros hacemos es cómo aprendemos a programar un pequeño dispositivo que parece un robot, pero que el robot haga arte, o haga música, o el robotcito baile. Esos son proyectos típicos que enganchan y emocionan a los chicos. Un proyecto de reciclaje en casa, entonces cómo tú usas herramientas tecnológicas para, a partir de lo que tienes en casa, puedes desarrollar pequeños, digamos, o potenciar el reuso de ciertas cosas que tienes en tu casa.
Cuando los niños logran eso, el aprendizaje se da mucho mejor. Pero el maestro es la parte fundamental porque el maestro es el que guía. La educación, así tengamos todas las herramientas tecnológicas a la mano, si no hay una guía, si no hay un coach, un acompañamiento de alguien que vaya guiando el proceso con el niño, pues no se logra. Entonces, cuando también los maestros se dan cuenta que lo que estamos haciendo es dándoles herramientas metodológicas que de alguna manera también les facilitan la vida, ¿cierto? Les apoyan en ese camino de motivar a los niños, pues se vuelven un aliado y se suman a los proyectos rápidamente. Qué interesante. Marta, y de niña, ¿qué sueños tenías enfocados en lo que nos estás contando? Pues es muy chistosa esa pregunta, porque yo realmente, pues claro, vocacionalmente me fui por el lado de la economía, sí, la innovación, sí, un tema muy técnico, pero yo recuerdo que en mi proceso educativo muy temprano, yo lo que quería hacer era bailarina, pero eso, aún en mi época, eso no estaba bien. Una bailarina no ganaba dinero, una bailarina era una persona que estaba condenada a vivir del arte en unas condiciones muy difíciles. Entonces ese sueño se fue apagando y eso es lo que nos ha pasado a muchos profesionales, que a medida que van pasando los años el proceso educativo lo que nos ha hecho es irnos sesgando, irnos cambiando el chip, induciéndonos a otra cosa. Lo más simpático es que con estos procesos educativos en los colegios, lo que nosotros hacemos es potenciar mucho el arte. Es muy raro para las personas entender que con la tecnología potenciamos el arte, pero ahí es donde estamos desarrollando esa llama y ese espíritu que teníamos en la infancia, es ahí, con el uso de tecnología. O sea que estás aprendiendo un montón de todo, de danza y estás bailando. No, estoy bailando maravillosamente. Acompañando estos procesos. Pues Marta, estén sueños en los colegios, en las instituciones educativas. Importante lo que nombras de las instituciones, porque incluso estos docentes a veces tienen, pues a veces no, casi siempre tienen muchísimas limitaciones. No sé, una escuela única, no sé, el concepto de escuela única donde hay un solo profesor para múltiples grados, donde ellos se tienen que convertir en multitarea, tener multienfoque. En otras regiones donde ellos casi que tienen que conseguir incentivar, atraer a sus estudiantes, los retos son aún mayores. ¿Recordarías alguna experiencia de algún maestro o de algún chico? Habrá muchas, pero ¿recordarías alguna que le apunte a todo lo que nos estás contando y que le dé vida a lo que tú dices, wow, definitivamente refuerza mi pasión? Uy, muchas, o sea, en cantidades. Es que cuando tú trabajas ya 7 años ya has tenido una cantidad de anécdotas. Hay un par que tal vez me parecen muy significativas en esto que estamos hablando y tienen que ver con los procesos de aprendizaje. Cuando tú llevas tecnología a las instituciones y cada niño es dueño de su proceso, y nosotros usamos mucho aprendizaje adaptativo, y básicamente eso es que cada niño crea su ruta de trabajo, es un poco el concepto, para hacerlo muy corto. Niños que normalmente han sido rezagados del proceso, los niños que han sido aislados porque su indisciplina es altísima, porque no encajan, porque en las pruebas normales estandarizadas sus resultados son muy bajos. Cuando ellos se enfrentan a este método y a esta plataforma, quieren ser artistas y quieren ser toda esta cantidad de cosas, su desempeño se dispara. Entonces yo he tenido niños que han tenido los mejores puntajes en mis proyectos, que han sido los que normalmente son los que sacan del salón, los que viven el papá citado todo el tiempo porque el niño no tiene mejor rendimiento, pero brillan con estas cosas. Entonces salen a la luz y son niños que les damos un diploma porque se destacan y los papás lloran porque dicen es la primera vez en la vida que lo felicitan por algo. Y lo único que hemos hecho es cambiar el método, nada más, no hemos hecho absolutamente nada más.
También experiencias como tenemos un programa muy lindo que es Cine con Celular, que es acercar a los niños a la alfabetización digital, al uso de tecnología, haciendo películas con técnicas de cine reales. Los docentes son los principales enamorados de la propuesta pedagógica, porque ellos empiezan a entender que ellos mismos también pueden hacer películas, micropelículas para educar en ciertos temas a los niños. Entonces tenemos muchos maestros, incluso rurales, que nos dicen, esto es algo que yo no necesito tener una internet aquí, pero yo en mi casa hago mi mini película y la traigo aquí al aula, la miramos en el teléfono celular y esto potencia el aprendizaje muchísimo. Bien. Estos son como ejemplos así que se me ocurren, pero tengo anécdotas muchas de cómo el STEM y estos proyectos realmente mejoran la calidad de la enseñanza. Tienes un panorama mucho más amplio y una línea de enfoque más dirigida, ¿no? Porque no puedes estandarizar este tipo de procesos para llegarle a todas las audiencias y claro, estas experiencias con niños que no se destacan tanto en temas matemática, ciencia, pero sí en arte, pero no hay enfoque para lo que tú decías, no hay la motivación. Vale. Marta, pensamiento de diseño también. Estamos ahí como con la tendencia del pensamiento y con esa pregunta te voy a llevar algo de lo que dejé dicho como al principio de la entrevista, como apertura para presentarte. Entonces, pensamiento de diseño, ¿no? Unir esos hemisferios, la economía y la danza. Pensamiento de diseño para aplicarlo con empatía y con prototipos, en fin. Tú las sabrás de definir bien porque es tu campo también, eres especialista en el tema de pensamiento de diseño y me imagino que por eso llegaste al pensamiento computacional. ¿Y cómo en el K12? Bueno, eso es una convergencia bien simpática porque, claro, la educación cada vez ve la necesidad de ser distinta metodológicamente. El pensamiento de diseño es como una de esas formas que nos hemos inventado, de esas metodologías que nos hemos inventado para hacer las cosas diferentes y para hacer converger en ese mundo de la creatividad, de las artes, de todas estas áreas que tradicionalmente han sido relegadas, con la parte matemática, lógica, que también es muy importante para desenvolverse en el mundo. ¿En dónde se encuentra con el pensamiento computacional? El pensamiento computacional es cómo funciona, más o menos cómo interactuamos con las máquinas. Entonces nosotros necesitamos algoritmos, necesitamos seguir patrones, necesitamos seguir reglas para entendernos con las máquinas. La revolución tecnológica nos ha llevado a que cada vez las máquinas hacen más cosas por nosotros, pero si nosotros no nos comunicamos bien con ellas, pues ellas no van a entender qué queremos. Te doy un ejemplo. Ahorita ha salido el ChatGPT. Entonces estamos en la era de la inteligencia artificial. Pero si yo como ser humano no le pregunto apropiadamente a la máquina lo que necesito, la máquina me va a sacar una cantidad de conceptos que tal vez no aplican a la solución que yo estoy buscando. El pensamiento computacional me ayuda a eso, a estructurar. Y el pensamiento de diseño me ayuda también a empatizar. Entonces, cuando tú unes las dos cosas en educación, obtienes metodologías muy potentes para el aprendizaje de los niños. Puedes potenciar creatividad, pero sin que la creatividad implique que el niño se dispersa, sino que haya una creatividad ordenada también que le permita encontrar soluciones y aplicarlas a problemas, que le permita interactuar en el mundo digital apropiadamente, que le permita entender conceptos de seguridad y ciudadanía digital, que sepa desenvolverse en el mundo, que entienda que la tecnología es más que redes sociales y que las redes sociales potencian una cantidad de aprendizajes. Entonces eso es como la convergencia de esos mundos, es lo que nos lleva a tener tanto el pensamiento computacional como el pensamiento creativo inmersos en la tecnología educativa. Okay. Pensanta y Education Soul. Pensata. ¿Pensata? Pensata. Pensata con doble T. Con doble T. Okay.
y Education Soul, el alma, El alma de la de educación. la educación. Las máquinas también tienen conocimiento, desarrollan conocimiento. ¿Podrán tener alma? Pues las máquinas podrán tener alma en la medida que son hechas por humanos. La inteligencia artificial, todo el código no lo hacen sino personas que tienen corazón, que tienen sentimientos, que imprimen todos sus sesgos en las máquinas. En esa medida las máquinas tienen alma. También tienen También alma porque tienen son alma. como nuestra extensión. Son extensiones de la nuestras, humanidad. de la humanidad. Bien, y cómo, bueno, ya hablar de futuro, porque ese futuro es ya o pasó recientemente. Ya pasó. Entonces, ¿cómo preguntamos en temas de tecnología de educación? ¿O cómo nos podemos soñar un futuro con todas estas apuestas tan importantes que nos cuentas? Bueno, lo importante es también que entendamos que sí, que tecnológicamente el futuro ya pasó, pero en la educación no ha pasado. La educación está todavía lejos de ser adoptado realmente. Y el futuro, si tú me preguntas cuál es el sueño, cómo me sueño yo el futuro de la educación, es que realmente podamos aprovechar y sacar partido con un sesgo pedagógico en la educación real. Es decir, que los profesores puedan usar todas estas herramientas, que los estudiantes puedan acceder a todas estas pedagogías y todos estos proyectos, y que realmente, sobre todo en las regiones, podamos llevar todas estas cosas a manera de proyectos exitosos. Creo que ahí todavía hay una brecha muy grande y ojalá el futuro nos lleve a que la revolución tecnológica realmente llegue a la educación pública, sobre todo. Y la inteligencia artificial. Es un aliado importantísimo, un aliado fundamental. Nosotros hoy tenemos que educar ciudadanos que interactúen con la inteligencia artificial eficientemente, que sepan para qué les funciona, en qué casos no la deben usar, cómo la usan responsablemente. El mundo no va a parar, pero sí necesitamos que la educación vaya al mismo ritmo. La educación va muy lenta frente al desarrollo tecnológico. ¿La educación te refieres a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de comunidad, a nivel de nación? Bueno, ahí sí ya digamos que no me iría como a terrenos a filigrana tan profunda, pero sí digamos como a nivel de las instituciones educativas, de los currículos, que la tecnología pueda permear mejor los currículos, que exista una docencia mucho más preparada para introducirla y que también rompamos paradigmas. La tecnología no encarece la educación. Podemos usar muchas herramientas tecnológicas abiertas, no necesariamente es costoso la implementación. Entonces, que en la medida que podamos romper paradigmas en la educación, en los territorios, sobre todo a nivel de escuela, yo pensaría, me iría como al nivel de institución educativa como comunidad, que lo entendamos y lo apropiemos como comunidad, yo creo que habremos hecho la tarea muy bien. Ok, que hay a nivel de convergencia educativa se irradie Sí. y se potencie y se escale la educación desde lo individual, la institución, a lo macro, Claro, a lo entendiendo colectivo. que cada niño tiene un proceso distinto, ¿no? Que cada uno aprende diferente, pero que como comunidad tengamos unos acuerdos básicos sobre qué orientaciones tecnológicas y de apropiación tecnológica podamos tener. Vale, Marta, vamos a llegar aquí a hacer convergencia. Arrancamos así muy divergentes y ahora necesitamos hacer convergencia. Necesitamos hacer como unas pequeñas conclusiones alrededor del tema. No sin antes agradecerte muchísimo el que nos estés acompañando con este proyecto. Entonces, ayúdame. Yo voy a lanzar una conclusión y tú lanzas la siguiente. La primera conclusión es que la tecnología no encarece la educación, sino que la potencia. Es un aliado y no debería ser un sesgo, ni tampoco debería ser... No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo, no puede ser el coco, pues, No puede ser la pata nosotros. sola, la tecnología Sí. no puede ser la pata sola de la educación. Ayúdame con otra. Otra podría ser que la tecnología, o para que nosotros como personas y en general la tecnología se democratice en la educación,
Es necesario que rompamos sesgos, es necesario que adoptemos una visión holística, es necesario que hagamos proyectos STEM que integren las áreas, es necesario que le podamos entregar al niño proyectos que estimulen y lo motiven, donde él vea que los conceptos no son abstractos, sino se aplican a la realidad. Entonces, que todas esas matemáticas tienen una finalidad, que toda esa gramática tiene una finalidad, que la historia tiene una finalidad, y que todo eso se puede organizar en un solo proyecto alrededor de cosas que lo motiven mucho. Qué bien. Esta no podrá ser una conclusión, pero le voy a dar la pauta para ello, para que tú la concluyas. La educación en el territorio requiere una gran motivación, requiere un gran frente de motivación hacia la comunidad educativa, no solo los niños, los profesores, lo que tú contabas, los padres de familia, los cuidadores, gente referente en el territorio. ¿Cómo, más que conclusión, cómo lanzas un mensaje directo, muy enfocado al territorio para motivar a la comunidad? Pues mira, yo creo que la educación por sí misma es algo en lo que todos estamos de acuerdo, en lo importante que es. Padres, cuidadores, los mismos niños entienden eso desde muy tempranas edades. Yo creo que lo que hay que hacer es que nos unamos y desarrollemos esfuerzos o hagamos esfuerzos para enriquecer las maneras como lo hacemos. Entonces, dejemos de pensar que la educación que vale es la educación academicista, tradicional, que todavía se viene aplicando en algunas instituciones. Entendamos que el mundo cambió, que eso no tiene vuelta atrás, que estamos en un mundo donde hasta en la región más apartada la tecnología va a ser un aliado del progreso. Que en la medida en que avancemos, nos eduquemos y adoptemos la tecnología como parte de nuestra vida cotidiana, pues el progreso va a llegar, y el progreso es calidad de vida para las comunidades. Okay. Es ahí donde yo veo que está el punto. Está el punto. Me acordé de una película de Cinema Paradiso. Como ustedes están con este tema del cine, me imagino que es un referente importantísimo, y hay una frase contundente que dice: el progreso siempre llega tarde. El progreso llega tarde, pero podemos hacer que no sea tan tarde. Podemos catalizarlo un poquito. Sí, listo. Y ya para finalizar, ahora sí, porque el tiempo pues es oro, lo primero que se te venga a la mente cuando yo te diga la palabra empatía. Empatía, educación personalizada. Autodeterminación. Pensamiento crítico. Aspiración. Progreso. Más imparable. O ser imparable. Innovación. Ser imparable, innovación. Bueno, esta es la entrevista con Marta Gómez. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos y enseñarnos tanto sobre computación y sobre tecnología y sobre educación y sobre el alma de la misma educación. Muchísimas gracias y esperamos pues seguir contando contigo en este gran proyecto.